Estimados colegas, bienvenidos a la serie Minidosis sobre COVID-19. En la tercera minidosis de conocimientos hicimos referencia a la proteína S o Spike del virus SARS-CoV-2 en su interacción con el receptor AC2 del hospedero. Todo esto como parte indispensable para la comprensión de los mecanismos virales de la infección. Y adelantamos que en el encuentro de hoy estaremos estudiando eventos fisiopatológicos claves como son la entrada del virus a la célula, la replicación y transcripción viral, procesos que garantizan el esparcimiento de los viriones de una célula a la otra. Antes de adentrarnos en estos mecanismos y de modo general, es pertinente mencionar que el SARS-CoV-2, como virus que usa las vías respiratorias para producir infección, necesita abrirse paso a través de estas e interactuar con el receptor AC2 de las células del hospedero. Dicha interacción favorece la entrada del virus a la célula. Estos contenidos fueron abordados en detalle en la minidosis anterior, en la que además fueron expuestos los órganos con mayor expresión del receptor AC2, encontrándose fundamentalmente pulmones, corazón, riñones e intestinos. Si nos fijamos en estos tejidos y teniendo en cuenta la principal vía de entrada de este virus, es sencillo darnos cuenta por qué los pulmones y las vías respiratorias en sentido general son sitio de tropismo frecuente durante la enfermedad. En la siguiente imagen se esquematiza el sitio de contacto entre la proteína S y el receptor AC2 de la célula diana. Evento inicial de una cascada que culminará por la incorporación del virión a la célula. Ha existido controversia en diferentes investigaciones acerca de cómo se produce dicha entrada. Estudios recientes sugieren que se produce por un mecanismo independiente de clatrina y caveolina, en el que juegan un papel fundamental las balsas lipídicas, ricas en esfingolípidos y colesterol, provocando ulteriormente un evento de endocitosis mediado por receptor, en el que se evidencia la translocación del receptor AC2 hacia el compartimento endosomal. Ahora bien, está documentado que los virus que usan la vía endosomal para adentrarse en la célula son sensibles a pH. Es decir, estos virus necesitan acidificación del pH endosomal para que se produzca su activación. Además, dentro del endosoma, el virus se va a exponer a las proteasas celulares, dentro de las que destacan las elastasas, la catexina L, la TMPRSS2 o furinas, solo por mencionar algunas. Estas proteasas van a escindir la proteína S del virus en los sitios mostrados, correspondientes al sitio de unión entre las subunidades S1 y S2 y otro sitio en la subunidad S2. Vale resaltar que las furinas, altamente expresadas en los pulmones, junto a otras proteasas, se piensa ocupen un papel preponderante en la excisión de estos sitios y por tanto en la actividad del virus, lo que va a constituir otro de los factores que afecta el tropismo y la patogenicidad del mismo, al estar estas enzimas necesarias para su activación expresadas diferencialmente en distintos tejidos. Entonces, una vez escindida la proteína S en los sitios mencionados, va a permitir que se exponga el péptido de fusión o FP, que se encuentra en la subunidad S2, que se va a insertar en la membrana endosomal. Luego, la subunidad S2 se desdobla sobre sí misma, provocando el acercamiento de las regiones HR1 y HR2, lo que conlleva a la fusión de la membrana viral a la endosomal, con la consiguiente liberación del paquete viral al citoplasma de la célula. Una vez en el citoplasma, el genoma viral necesita de un grupo de proteínas codificadas en sus secuencias. Estas proteínas conforman el llamado complejo replicasa-transcriptasa viral, que como recordarán en la primera minidosis es un conjunto de 16 proteínas no estructurales denominadas NSP por sus siglas en inglés. Estas se encuentran codificadas en los marcos de lectura abiertos ORF1A y ORF1B. Para su síntesis, el genoma viral es traducido usando los ribosomas, con el concurso además de otras proteínas celulares.
En este primer evento es traducido el ORF1, el cual dará lugar a dos largas poliproteínas denominadas poliproteína 1A y poliproteína 1AB. La existencia de esta última poliproteína involucra un mecanismo de cambio en el marco de lectura ribosomal, cambio que es programado y ocurre durante la traducción de ORF1A. Luego, mediante la acción de la Mpro o proteasa principal, que es una proteasa tipo quimiotripsina, y por otras dos proteasas tipo papaína, estas poliproteínas son procesadas, produciendo su escisión en varios sitios, y la consiguiente liberación de las 16 proteínas no estructurales que conforman el ya mencionado complejo replicasa transcriptasa viral. Este va a ser el encargado de intervenir, como su nombre lo indica, en los procesos de transcripción y replicación viral. Por tanto, va a ser responsable, en su mayoría, del ulterior procesamiento de las otras secuencias corriente arriba no traducidas hasta el momento. En la presente diapositiva observamos alteraciones en la membrana del retículo endoplásmico producido por la infección del virus. Esto se debe a la existencia de un conglomerado formado por las proteínas NSP, otras proteínas virales y probablemente proteínas celulares, que se ensamblan para crear el complejo de transcripción y replicación unido a membrana. Estas modificaciones incluyen vesículas de doble membrana, o DMV por sus siglas en inglés, donde se encuentran la mayor parte de los ARN de doble cadena. Además, se encuentran paquetes vesiculares, o VP, que son vesículas de una sola membrana rodeadas por una membrana exterior común y en cuyo interior es posible encontrar ARN de doble cadena. Y por último, una tercera estructura denominada intrincado de membranas, o CM, con presencia de proteínas replicasas como NSP3, NSP5 y NSP8. Todas estas estructuras están interconectadas y contiguas al retículo endoplásmico rugoso, y todas las membranas están unidas a ribosomas. A continuación, daremos un acercamiento a cómo se cree que ocurre el proceso de replicación y transcripción en el interior de este complejo. Es necesario aclarar que aun cuando existe algún conocimiento acerca de estos mecanismos necesarios en el ciclo de vida viral, hay aún mucho por conocer. De igual modo, intentaremos exponer estos procesos de acuerdo al conocimiento actual para de algún modo esclarecer la mecanística del virus. En esta imagen se muestra una representación del genoma viral ARN del virus, de sentido positivo, con sus extremos 5' y 3'. Esta va a constituir la hebra molde durante la síntesis. Debemos de retomar que ya el virus dispone de su complejo replicasa transcriptasa, que fue traducido en un paso inicial, como recordarán de diapositivas anteriores, y está constituido por las 16 proteínas no estructurales NSP encargadas de llevar a cabo este proceso. El evento inicial corresponde a la síntesis de una molécula completa de ARN de sentido negativo, que va a ser sintetizada comenzando por el extremo 3' de la hebra molde, por las proteínas NSP, como se observa a continuación. Luego, esta nueva cadena de sentido negativo no es útil para ser traducida, pero sí sirve de base para la posterior síntesis de ARN genómico de sentido positivo. Estos nuevos ARN genómicos de sentido positivo van a ser transportados al retículo endoplásmico para su posterior ensamblaje dentro de las partículas virales. Ahora pasemos a observar qué ocurre para la síntesis de los ARN mensajeros que se emplearán en la posterior traducción y consigo la producción de las proteínas estructurales y accesorias del virus. Los eventos de transcripción, según este modelo
requieren de la síntesis discontinua de moléculas de ARN de sentido negativo. Ahora bien, esta síntesis discontinua se debe a la presencia de secuencias reguladoras de la transcripción o TRS, por sus siglas en inglés. Estas se encuentran en el extremo 5' de la mayor parte de los ORF del genoma del virus y que están representadas en color rojo. Estas TRS son las que van a determinar que el complejo replicasa-transcriptasa detenga o continúe la síntesis de la hebra naciente de sentido negativo. No se conoce qué factores provocan la acción diferenciada de estas TRS sobre el complejo de transcripción. El proceso inicia con la síntesis por el extremo 3' de la hebra molde, donde el complejo inicia la adición de ribonucleótidos hasta que llega a la secuencia reguladora de la señal que se encuentra aguas arriba de este ORF, determinando el paro del proceso de síntesis, obteniéndose, por tanto, la primera secuencia discontinua de ARN de sentido negativo. Este transcripto naciente es transferido hacia la TRS ubicada en el extremo 5' del genoma, la que posee una secuencia de bases complementarias a la del TRS presente en el transcripto naciente y por tanto se va a producir una interacción entre ambas secuencias. Esto va a permitir que se incorpore una secuencia líder común ubicada en el extremo 5' del genoma, representada en color morado. Esta secuencia líder va a ser sintetizada en sentido 3', 5' en todas las hebras de ARN de sentido negativo. Una vez incorporada la secuencia líder, este ARN subgenómico de sentido negativo va a servir como molde para la síntesis de ARN mensajero de sentido positivo, como se muestra. Este proceso de síntesis de ARN subgenómico y su consiguiente transcripción a ARN mensajero ocurre para todos los ORF que se encuentran corriente abajo del ORF 1b y va a permitir la síntesis de proteínas no replicasa, como las accesorias y las estructurales, que van a ser trasladadas al retículo endoplásmico y a otro compartimento que describiremos a continuación. Existe otro compartimento de membranas modificadas que está ubicado entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que se denomina ERGIT por sus siglas en inglés. Este es el lugar al que son transportados los ARN genómicos replicados y las proteínas estructurales para el ensamblado de los viriones, que una vez completada su estructura serán transportados hasta la membrana plasmática y liberados en el espacio extracelular. En la próxima minidosis estaremos revisando los contenidos correspondientes a la presentación antigénica durante la infección, así como a la inmunidad tanto humoral como celular, eventos cruciales en la evolución de la enfermedad. Por nuestra parte, los invitamos a seguir revisando y profundizando los conocimientos sobre este tema y a seguir cada capítulo de esta serie. Les deseamos un buen día y recuerde que con una minidosis de conocimientos sobre la COVID-19 podemos contribuir a salvar